Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículo 25 al 36. Hoy vamos a terminar esta porción de las Escrituras. Les pido, como siempre, que pongan en silencio o apaguen directamente el celular para que usted no se distraiga y por ahí no le entre un mensaje o un despertador o algo que usted pueda sonarle en ese momento y no nos distraigamos. Recuerden también, si ven que sus niños por ahí se ponen un poco molestos y se acuestan, tienen allí en el fondo un lugar donde puedan estar y tenerlos, a donde también se escucha bien de aquel lado está el parlante. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, Romanos capítulo 11, versículo 25 al 36. Leemos juntos y luego vamos a orar. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias por poder comenzar una nueva exposición bíblica. Te doy gracias por la bendición que nos da estar en este lugar. Gracias también por los que han podido conectarse de sus casas, seguir también esta transmisión vía online. Bendecí este tiempo, que sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros, que podamos comprender con claridad las verdades universales que hay en este pasaje, junto con sus aplicaciones prácticas para nuestra vida, que al entenderlas correctamente las podamos creer y ponerlas en práctica en nuestra vida para de esta manera ser cada día más como Cristo. Bendecí a todos los que estamos en este lugar y siguiendo la transmisión, y que todos podamos recibir tu palabra, que hagas una obra en cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es: La gloria es solo para Dios. Como le dije, esta es la tercera y última parte. Es normal que en muchas ocasiones nos pasan cosas, suceden eventos en nuestra vida que generan más de una sensación o de un resultado a la vez, ¿no? Nos provocan una mezcla de sensaciones. Por ejemplo, usted lo sabe, hace muy pocos días, a causa de un resultado deportivo, había mucha gente que estaba contenta, otros que no, especialmente los brasileños, no vamos a entrar en detalle, pero había mucha gente que estaba contenta e incluso también a la vez algunos llorando, como, ¿no? Contento y a la vez emocionado, una mezcla, ¿no? Y no es la única manera, o lo que pasa así. En mi casa me pasa, y mi hija, perdón por la infidencia, ¿no? Pero a ella le pasa que a veces está riéndose y se ríe y llora a la vez, una cosa media rara, ¿no? Se está riendo y así como se está riendo se pone a llorar, una cosa media extraña. Pobre Sari. A veces la miramos, no entendemos si está triste o si está contenta. Hay gente también que, por ejemplo, le gusta ir a juegos así en parques de diversiones. Yo no soy esa gente, pero sí que hay gente que le encanta subir y a la vez, ¿no? Como que está gritando, ¿no? Asustada, pero a la vez está disfrutando. Otra gente bastante rara, ¿no? Pero hay de esa gente un montón, gente que tiene esta combinación de sensaciones. Ahora, de la misma manera hay momentos en la vida cristiana donde por medio de algo que nos pasa, no
se nos mezclan sensaciones. Cuando llegamos a la fe, por ejemplo, muchos quizás le habrá pasado, por un lado yo creo que nuestro corazón sintió el peso de nuestra indignidad y de nuestro pecado y seguramente se generó tristeza, dolor al saberte pecador, porque eso generó un dolor intenso al darte cuenta que eras un pecador. Pero junto con eso, con ese dolor, con esa contrición al saberte pecador, también vino de la mano una convicción de que el amor de Dios era capaz de limpiar toda nuestra maldad. Y con ese dolor vino también una contemplación especial de la belleza de nuestro Salvador Jesucristo que nos cautivó para siempre. Yo creo que hubo esa mezcla de sensaciones. Yo creo que junto, en ese momento, con la contrición que nos llamó a decir, perdón, Señor, perdón, también hubo una sensación en nuestro corazón de, gracias, Señor, gracias por perdonar mi vida. Yo creo que esas sensaciones están siempre dando vuelta. Y otro momento comparable, por ejemplo, en mi caso, fue más o menos hace ya casi 10 años, cuando en mi vida cristiana entendí con mayor claridad el plan de salvación divino, hace más o menos 10 años atrás. Cuando llegué a la conclusión de que fui amado completamente por gracia y que no se trataba de esforzarme por no perder mi salvación, sino de que esa salvación estaba seguro porque Dios así lo había determinado. Cuando realmente entendí con claridad ese pasaje de Romanos 8 que dice que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, también puedo asegurar que mi alma fue inundada por justamente una combinación de reacciones. Por un lado, un quebrantamiento en humildad, reconociendo mi propia indignidad y lo grandioso que era Dios. Pero también a su vez una alabanza desde lo más profundo de mi corazón por entender con claridad la obra de gracia de nuestro Salvador. Estas expresiones de alabanza en mi vida se combinaron con un deseo de vivir en humildad, de serle fiel al Señor en todo lo que pudiera. Y muy probablemente alguno de ustedes se pueda sentir identificado con esto, ¿no? La alabanza al Señor, el quebrantamiento y a la vez decirle, Señor, ahora que entiendo lo que has hecho por mí, ahora que entiendo lo seguro que estoy en tus brazos, quiero servirte toda mi vida. Muchos de ustedes quizás habrán tenido esta mezcla de sensaciones. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Bueno, porque un poco de esto es lo que tenemos justamente en el pasaje de hoy. El apóstol les está explicando a los romanos que en vista del despliegue tremendo de los atributos de Dios en su plan de redención, la reacción lógica es que ellos se apartaran de toda clase de jactancia, de menospreciar a los demás y de vivir en humildad. Pero al pensar justamente en este asunto, en esta obra de salvación, en este gran Dios, no podía dejar Pablo de lado una expresión de alabanza por la grandeza de Dios. Cuando se puso a pensar y a hablar y a enseñar, como él está enseñando de una manera hermosa en esta parte sobre los atributos de Dios y cómo se revela en ese plan de salvación, llegó un momento que Pablo no pudo soportarlo y necesitaba alabar a Dios por esta gran obra que él hizo. Eso es lo que hace justamente al ir terminando esta sección. Mientras sigue enseñando, sus palabras se combinan con una doxología, con una expresión de alabanza dirigida al único Dios verdadero capaz de hacer esta magnífica obra de salvación. Así que te animo entonces a seguirme en esta última parte de esta sección porque estoy seguro que va a ser de mucha edificación y de mucho ánimo para tu vida. ¿Estamos? ¿Me siguen? Bueno, qué bueno. El tema entonces es el siguiente. A la luz de la gloria de Dios revelada en su plan de salvación para la humanidad, el creyente debe andar en humildad. A la luz de la gloria de Dios revelada en su plan de salvación para la humanidad, el creyente debe andar en completa humildad. ¿Por qué? Bueno, el texto nos muestra justamente 4 aspectos de su gloria que deben producir esta clase de actitud en el cristiano. El cuarto aspecto, lo tenemos del versículo 30 al versículo 32, nos dice que es justamente solo por su misericordia que Dios salva a todos los suyos. Es solo por su misericordia que Dios salva a cada uno de los pecadores. Ahora, antes de arrancar esta sección,
creo que sería bueno hacer un pequeño repaso de lo que hasta acá estuvimos viendo en el pasaje. Y creo que esta vez lo vale mucho más porque ya venimos de casi un mes sin ver la segunda y anteriormente la primera. Así que hagamos un pequeño repaso. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en los dos primeros sermones? Hablé acerca de dos aspectos de la gloria de los atributos de Dios revelados en su plan de salvación que hace que el creyente viva en humildad. El primero de estos aspectos que vimos y que definimos es que solo por su soberanía es que Dios salva tanto a judíos como a gentiles como a cualquier persona de cualquier raza, de cualquier lugar. Es solo por su soberanía. Eso lo vimos del versículo 25 y mitad del versículo 26. De acuerdo a ese aspecto, se remarcó entonces que el avance del proceso de redentor de Dios, estuvimos viendo, ¿se acuerdan?, tanto para la nación de Israel como para el pueblo gentil. Se marcó este avance, este desarrollo. Con todo este desarrollo, el apóstol quiso demostrar que todos los creyentes deben vivir en humildad, porque en cuanto a la salvación, no se trata de que alguien se pueda sentir más importante que otro, sea esa persona gentil o sea esa persona judía, porque en realidad todo se trata de que el Señor, en su soberanía, decide salvar al que quiere en el momento que Él quiere. Por eso no hay nadie que pueda atribuirse un valor alguno, por más que los gentiles decían, bueno, ahora este es el tiempo de nosotros. No, es el tiempo de Dios. Él salva al que quiere, cuando quiere. El segundo aspecto que vimos en el segundo sermón de esta serie es que, así como hablábamos de su soberanía, también hablábamos de que por su fidelidad, solo por su fidelidad, es que Dios cumple con todo lo que prometió hacer. Es solamente por su fidelidad que Él ha definido salvar y cumple con todo lo que Él se ha propuesto hacer en este plan de salvación. Esto lo teníamos de la mitad del versículo 26 hasta el versículo 29, que fue lo último que leímos en esa segunda parte. Usando el apóstol Pablo de referencia algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento, él explicó que en definitiva que el Señor salve a todos los que definen salvar, tanto en el presente como en el futuro y como en el pasado, no se debe al valor de esas personas, sino que Él es fiel en cumplir con todo lo que ha prometido hacer, que todo se basa en su fidelidad. Por eso es que la fidelidad de Dios nos libraba, vimos la vez pasada, de toda jactancia y nos lleva a vivir en humildad, porque nos muestra de que todo se trata de Él y no de nosotros. Más de esto vamos a ver en el sermón de hoy. Así que acuérdense, su soberanía, la gloria de su soberanía, la gloria de su fidelidad, y ahora vamos a seguir entonces con algo más. ¿Está bien? ¿Se acuerdan ahora? Tuvieron un poco ahí trabajando las neuronas para acordarse, ¿está bien? Vamos a ver entonces, a partir de eso, cómo sigue la sección de hoy, que arranca entonces mencionando otra particularidad del carácter de Dios y de la realidad de todos aquellos que fueron redimidos por Él. Lea conmigo ahí el versículo 30, dice: pues como vosotros también en otros tiempos eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Ahora, ¿qué es lo que acá se está mencionando? Bueno, yo creo que hay que ir por partes para poder entender, comprender este pasaje, que tiene como hay una secuencia. Lo primero que se nota es la diferencia que el apóstol hace al hablar de los dos grandes grupos de los cuales él ya viene hablando en toda la sección. Por un lado, ¿de quién está hablando ahí? De vosotros. Estos vosotros se está hablando evidentemente acerca de los gentiles, ¿está bien? Y por otro lado está hablando también de ellos, y evidentemente esta referencia a los judíos, ¿está bien? Esta diferencia ella la viene haciendo. Por lo que entonces se puede entender que la enseñanza sigue orientada principalmente a los creyentes de origen gentil, porque le está hablando a vosotros. Este vosotros está referido a los creyentes de origen gentil, que como hemos visto es a quien principalmente está dirigido esta sección. Ya lo hemos visto anteriormente a eso. Lo siguiente también podemos notar es una secuencia temporal, algo que ya se viene también mencionando con anterioridad, un proceso en el tiempo. De acuerdo a ese proceso, fue el pueblo gentil el que de manera inicial era mayoritariamente desobediente a Dios. Eso lo sabemos, principalmente está referido a la época del Antiguo Testamento. Pero luego de la venida del Cristo al mundo, a causa de que Israel como comunidad rechazó al Salvador, fue por su desobediencia que los gentiles fueron aceptados
de manera mayoritaria. En su momento ya lo vimos, en el plan de Dios era para provocarle a celos a la nación de Israel. Y esto es algo que se mantiene hasta el día de hoy, en el cual de manera general los redimidos son de origen gentil. Eso ya lo estuvimos hablando. Y también vemos que este proceso va justamente a seguir, a continuar, hasta que, como vimos en las anteriores secciones, se complete el número del pueblo gentil y entonces nuevamente en el futuro sea Israel el que reciba como nación un trato especial de parte de Dios, como dice aquí el texto, para que ellos también luego sean alcanzados por la misericordia. Ahí tenemos un proceso. Por último, estamos viendo en este texto, si usted lo vive rápidamente, ya está notando seguramente que hay otro atributo divino que está mencionado aquí. ¿Cuál les parece que sea? Misericordia. Bueno, gracias por ayudarme. Están todos medio callados, no sé si es por el barbijo. La misericordia de Dios es otro nuevo atributo que aquí se está mencionando. Ahora, a la palabra usada en el original, en el griego, en la palabra eleos, la enciclopedia Vine, a esta palabra misericordia, eleos en el griego, significa como la manifestación externa de compasión dirigida hacia y recibida por alguien que claramente la necesita y que es brindada por alguien quien tiene los recursos suficientes para afrontar esa necesidad. Esta es la idea de misericordia. O sea que la misericordia es el acto que lleva a cabo una persona de cubrir la necesidad de alguien, justamente porque ese alguien no puede satisfacer esa necesidad por sí mismo. Le da algo a alguien porque esa persona no puede por sí mismo cubrir esa necesidad que tiene. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el dador? ¿Quién es el que actúa con misericordia en este texto? Evidentemente está hablando acerca de Dios. Dios es el que cubre las necesidades de alguien, de personas, porque esas personas no pueden satisfacer esa necesidad por sí mismas. ¿Quiénes son esas personas que reciben esa misericordia de Dios? Bueno, evidentemente está hablando de las personas, de los pecadores, de receptores que necesitan justamente cubrir esa necesidad. ¿Cuál es esa necesidad que necesitan cubrir, que ellos no pueden cubrir por ellos mismos? Evidentemente la salvación de sus almas. Eso es algo que ninguna persona por sí misma puede cubrir. Nadie puede salvarse a sí mismo si así lo quisiera, salvar su alma. ¿Está bien? ¿Se entiende un poquito esto? Entonces, en virtud de todo esto visto, lo que el pasaje está diciendo se podría leer así. Mirá, ustedes hermanos, como parte del pueblo gentil, antes estaban lejos de Dios a causa de su desobediencia. Pero a causa entonces de la desobediencia de Israel como nación, es que ahora ustedes han sido hechos cercanos debido a la misericordia de Dios mostrado obviamente en la obra de Cristo. De la misma manera, aunque en este tiempo el pueblo judío como comunidad está lejos de Dios a causa de su desobediencia, como antes pasaba con ustedes, pueblo gentil, la misma clase de misericordia que a ustedes se les ha concedido será la que le alcance a ellos. Misericordia para unos, misericordia para otros. Por lo tanto, pensando en esta enseñanza, lo que aquí nos está marcando, la relevancia entonces no está en que tan valiosos podían verse a sí mismos los miembros de origen gentil de la iglesia en Roma en relación a los de origen judío, sino que lo único relevante y la base esencial por la cual Dios actúa tanto en unos como en otros es solamente su misericordia. No hay otra, no hay más valor, no hay más importancia, no hay más relevancia. Se trata de misericordia, lisa y llana. Ahora, a partir de todo lo observado que se puede presentar el tercer aspecto de la gloria de los atributos de Dios revelados en su plan de salvación para la humanidad, que debe generar humildad en la vida creyente. ¿Cuál es? Es que solo por su misericordia que Dios salva a cada uno de sus hijos. Es solo por su misericordia. No es que unos sean más importantes que otros. No es que unos tuvieran más necesidad o menos necesidad que otros. Todos los creyentes, provengan del contexto que provengan, son igual de necesitados porque a ninguno les da
ninguno llega al estándar requerido por Dios, como ya hemos visto en Romanos 3:23. ¿Se acuerdan? Biblia de las Américas nos explicaba mejor esto. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Aquí la palabra es, no nos da, no llegamos a la estatura, al estándar de justicia requerido para estar en correcta relación por Dios. Entonces, como nadie llega, todos están necesitados por igual de la misericordia de Dios. Como ninguno llega, entonces están todos igual de condenados, sean judíos, sean gentiles, sean argentinos, venezolanos, peruanos, chilenos, quien sea, todos están igual de condenados. Eso lo vimos en Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues, dice Pablo, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están en la misma situación. Y por eso todos necesitan por igual la gracia de Dios y su misericordia. Vos que estás aquí escuchándome, necesitas la misma gracia de Dios que necesito yo para vivir. Necesitas la misma misericordia que yo necesito. No sos menos necesitado, no sos más necesitado que yo. Todo se trata entonces de que necesitamos esta misericordia. Incluso no se trata de que alguien quiera manifestar que la salvación de su alma tuvo que ver con el deseo propio de que lo haya buscado. Alguien no puede decir aquí, bueno, sí, yo necesito misericordia, pero yo la recibí porque yo la busqué. No, no existe. Porque si dependiera de nosotros para buscar esta salvación, ninguno la podría hallar. Nadie la podría encontrar. Todo se trata justamente de la pura misericordia de Dios. Eso ya lo vimos en Romanos capítulo 9, versículo 6. Así que dice Pablo, no depende del que quiere ni del que corre. ¿Por qué no depende del que quiere ni del que corre? Porque si dependiera de eso, ninguno llega. Sino que depende en todo de que Dios tenga misericordia. A esta conclusión llega finalmente el pasaje en continuación. Versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué quiere decir con esto? Que de acuerdo a su plan soberano, Dios permitió que el mundo entero, judíos y gentiles, siguieran en su propia maldad y desobediencia para que entonces a su tiempo todos los suyos, tanto judíos como gentiles, sean alcanzados por su misericordia. Para que todos estuvieran en la misma condición, Dios dejó que todo el mundo anduviera por su propio camino, para que entonces cuando Él escogiera salvar a uno, sea judío o gentil, sea solo por gracia. Para que sea por gracia, nadie tenía que tener un mérito o valor mayor que los demás. Para mostrar su misericordia era necesario que todos fuéramos pobres, mendigos, que de acuerdo a nuestra propia ruina espiritual, a causa de nuestro propio pecado, necesitáramos un Salvador como Cristo. Justamente, hermanos, la cruz revela la mayor muestra de misericordia al mundo, porque justamente en esa cruz se resolvió otorgar y beneficiar y mostrar el mayor acto de misericordia al cubrir la mayor necesidad que el mundo tenía, que era la salvación, el perdón de nuestros pecados. En esa cruz se satisface esa mayor necesidad que el mundo tenía. Salvación que justamente reciben por medio de la fe cada uno de los pecadores que vienen a Cristo. Cada uno de los suyos. Sea judío, sea gentil. Ya lo vimos en Romanos 4:16. Por tanto, dice Pablo, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Para ser parte de ese linaje es por fe, sea uno, sea otro. ¿Por qué para todos es por fe? Porque solamente así es por gracia. Ahora, reflexionar, hermanos, acerca de la misericordia de Dios es justamente una de las maneras de prevenir toda clase de jactancia. Pero además es claro que también nos lleva a andar en humildad. Cuando recordamos, hermanos, que todo lo que somos se debe a la gracia y a la misericordia de Dios,
nuestro corazón reconoce nuestra propia indignidad y puede andar a cada momento con la humildad propia del que sabe que es lo que es por la obra misericordiosa del Señor. Como decía Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, hermano. Esto lo dice Pablo en cuanto a él, y qué palabra para que cada uno de nosotros lo considere. Hermanos, no hay más que esto. Cuando uno entiende que ha sido un pobre pecador que no merecía nada, pero que lo ha recibido todo, no puede andar de otra manera que no sea la humildad. Es totalmente contradictorio que te aferres y que digas creer en doctrina de la gracia, que digas que crees realmente, como dice la Biblia, lo que es la gracia de Dios y sigas viviendo en jactancia. Es totalmente incompatible una cosa con otra. Por eso es totalmente loco ver a personas que dicen, yo soy reformado, yo creo en la doctrina de la gracia y viven en jactancia. ¿Cómo puede ser posible? Es totalmente incompatible una cosa con otra. Porque si crees de verdad en la doctrina de la gracia, tenés que andar quebrantado y humilde. Pero esta manera de proceder también te ayuda, por ejemplo, en la convivencia con los demás, ya que, por ejemplo, te fortalece para obrar en misericordia, con misericordia justamente por los demás. ¿Por qué podés obrar con misericordia con los demás? Porque sos justamente consciente de cuán misericordioso ha sido Dios con vos. Pablo lo define en Efesios 4:32, dice, antes, sed benignos unos con otros. ¿Qué dice luego? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, a la luz de la misericordia que han recibido, sean misericordiosos con los demás. Perdonen a los demás. Tengan misericordia a los demás como Dios ha tenido misericordia con ustedes. Esto te fortalece incluso para perdonar a los demás, sabiendo que tu deuda era mucho mayor con Dios. El Señor Jesús habla un poco de esto cuando habla de la parábola de los dos deudores, ¿se acuerdan? Y el reproche, ¿cuál es de este señor que llama a esta persona que no quería perdonar una deuda más pequeña? ¿Cuál fue el reproche? Mateo 18:33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Yo creo que este reproche Dios podría hacerlo a nosotros cuando no queremos perdonar a otro, cuando no tenemos misericordia con otro. ¿No deberías tener misericordia por tu hermano como yo tuve misericordia por vos? Es tremendo esta pregunta. Por eso, hermanos, es que considerar la misericordia de Dios te fortalece para andar justamente en armonía y con un espíritu misericordioso con los demás. Finalmente, el cuarto aspecto, lo que estamos viendo, lo tenemos del versículo 33 al versículo 36. Su obra de salvación está por fuera de todo entendimiento o mérito humano. Este es el cuarto aspecto. El pasaje prosigue entonces con explicaciones que no solo nos dan una enseñanza adicional, sino que también contienen expresiones de alabanza del Señor. Fíjate cómo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El apóstol ha presentado diferentes atributos que se revelan en el plan de salvación para la humanidad. ¿Se acuerdan? La gloria de su soberanía, de su fidelidad, y hemos visto recién la tercera, su misericordia. Pero no solamente viene explicando acerca de esto, no solamente ha hecho esto. Si justamente miramos en retrospectiva, se ha dedicado justamente el apóstol en todos estos capítulos, incluso casi desde el comienzo de la carta a los romanos, hablar acerca de la gran obra de salvación de Dios para el mundo. Viene hablando del comienzo acerca del Evangelio y de la obra de salvación de Dios. Ella nos estuvo mostrando en los primeros capítulos, por ejemplo, la universalidad del pecado junto con las consecuencias que trae para el mundo. Eso lo estuvimos viendo.
Nos ha explicado en detalle la salvación por medio de la fe en Cristo como el único camino posible para que el hombre sea justificado por Dios. Eso también lo hemos visto. Nos ha confirmado, por ejemplo, también la manera en la que el Espíritu Santo trabaja en la vida del cristiano del momento en que es redimido. Nos ha enseñado acerca de la seguridad de esta obra de salvación, incluso en medio de la lucha tan dura que el creyente tiene con el pecado. Todo esto nos ha mostrado. Y finalmente en estos capítulos nos mostró la obra de elección divina tanto para judíos como para gentiles, presentando todo el desarrollo del plan de salvación, incluso abriendo una pequeña ventana hacia los eventos futuros. Ahora, con todo este panorama que hemos visto ya en por lo menos 40 o 50 sermones que venimos llevando, es que entonces a partir de todo esto tan impresionante, que justamente Pablo explota en alabanza a causa de la grandeza del Señor, debido a todo lo que Él ha hecho por la humanidad caída y de manera especial con su pueblo. Por eso Él está alabando aquí, pensando todo lo que ha explicado y pensando, ¿no?, en todo eso. Pero no solo Él está alabando al pensar en todo eso, sino que está también remarcando en este versículo que hemos leído, versículo 33, otro de sus atributos. Otro de los atributos de Dios, decir, pero ahí no veo ninguno mencionado. ¿Cuál es el atributo que está mencionando aquí? Bueno, el atributo que se presenta aquí en este versículo es justamente su incomprensibilidad. Dios es incomprensible. Esta perfección de Dios se define como que el todo de Dios no puede ser comprendido de una manera completa, así como tampoco ninguno de sus atributos en particular puede ser entendido completamente. Esto es que Dios es incomprensible. El todo de Dios no puede ser entendido completamente y cada uno de los atributos que son parte de su carácter tampoco pueden ser entendidos completamente. Un poco de esto lo podemos ver en versículos como, por ejemplo, Job 11, 7 al 9. Dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo las conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Salmo 145, versículo 3, ustedes lo conocen, incluso lo cantamos. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es, dice, inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? Que no se puede saber ni se puede averiguar. No se puede. Pero es interesante esto porque aunque no podemos conocer completamente a Dios, Él sí se nos ha revelado de manera limitada, por lo que el ser humano puede conocerlo. No puede conocer todo, pero puede conocer y progresar en el conocimiento acerca de Dios. Por eso, en teología, a esto se lo reconoce como que Dios es incomprensible, pero conocible. No podemos conocer el todo de Dios, no podemos conocer el todo de cada uno de sus atributos, pero podemos conocerlo. Lo mismo, como te decía, se puede decir en cuanto a sus atributos. Puedo, por ejemplo, yo comprender el amor de Dios, pero no puedo comprender todo acerca del amor de Dios. Vos podés comprender, crecer en entendimiento acerca de la fidelidad de Dios, pero no podés conocer completamente cómo es la fidelidad de Dios. Esto es lo que se puede notar entonces con la expresión que se menciona en lo que hemos leído, ¿no? Dios es incomprensible, pero Él se ha dado a conocer. En especial de una manera formidable justamente en este plan de salvación que dio al mundo. Se nos revela mucho acerca de sus atributos. El pastor MacArthur, comenta lo siguiente en cuanto a esta sección. Dice lo siguiente, escucha. El portento pleno de la omnipotencia y gracia de Dios está del todo por fuera de la capacidad humana de comprensión. Pablo no tiene que agregar más que loor y alabanza por la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mayor descripción y explicación están por completo más allá de los límites de la expresión y comprensión humanas. Como un escalador de montañas que llega a la cima del monte Everest,
El apóstol se limita a quedar pasmado ante la belleza y majestad de Dios, incapaz de explicar más de lo humanamente posible a un Dios santo e infinito, a hombres finitos y pecadores. Lo único que puede hacer es reconocer cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es interesante notar aquí la palabra inescrutable, que aparece aquí en este texto, en el idioma original, en las palabras anexinijatos, tiene la referencia literal a huellas de pisadas que son imposibles de rastrear, como por ejemplo las de un animal que un cazador no tiene la capacidad de seguir, pisadas que no se pueden seguir. Esta es la idea, entonces, como podemos notar cuando justamente el apóstol remarca que sus caminos son inescrutables. No los podemos seguir, no los podemos encontrar. Nuestra mente finita, limitada, no puede seguir. Es imposible para el ser humano poder entender en profundidad las verdades respecto a esta obra de salvación que Dios, de acuerdo a su grandeza, ha preparado para los suyos. ¿Por qué? Porque Él mismo, Dios mismo, está más allá de nuestro entendimiento. Un salmista en Salmo 77, 19 nos ilustra esto de manera poética. Mira, dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. No podemos seguirlo. Esto es lo que justamente se refleja en la cita que presenta a continuación el apóstol también, versículo 34, porque dice dos preguntas. ¿Quién entendió la mente del Señor? La segunda pregunta, ¿o quién fue su consejero? Esta referencia es del profeta Isaías 40, 13. Presentan dos preguntas que tienen una respuesta muy clara. A ver si las decís conmigo. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién fue su consejero? ¿Hay acá alguno que diga yo soy el consejero de Dios? Nadie. La única respuesta clara a estas preguntas es nadie. Como expresa un comentarista bíblico, los hombres pueden tratar de discurrir, o sea, pensar o imaginarse algo acerca de la mente del Señor, pero solo el Señor mismo puede entenderla. Entre los hombres es cierto que en la multitud de consejeros hay seguridad, como dice Proverbios 11, 14, pero el único consejero de Dios es Él mismo. Ninguno de nosotros, nadie. Ahora, lo que sigue a continuación también apunta a otra realidad impresionante, otra pregunta, versículo 35. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Aquí es una referencia a Job 41:11. Y hay una tercera pregunta retórica, diferente a la anterior, pero que tiene la misma respuesta. ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? ¿Quién? Nadie. Ahora, la respuesta es la misma, pero aquí el sentido ha cambiado respecto a lo que anteriormente se preguntaba. La cita que el apóstol hace de Job registra la verdad de que así como nadie puede entender de una manera completa la grandeza de Dios revelada en su plan de salvación, tampoco hay nadie que pueda aportarle nada que Él necesite para llevarla a cabo, como para que Él lo recompense. No va a decir, mirá, Sergio, como vos hiciste esto por mí, entonces yo te recompenso porque me ayudaste, porque necesitaba algo de vos. No. Como dice el libro de Job aquí que menciona Pablo, no hay nada que alguien pueda darle o aportarle a Dios en cualquier área, porque Él es autosuficiente, Él es grande, no necesita nada de vos y de mí. Pero en otra iglesia me decían que yo era muy necesario, sin mí Dios estaba atado de pies y manos. ¿Qué? Mirá si Dios va a estar atado de pies y manos, no existe tal cosa, no existe. Dios no necesita nada de mí, de vos. Pablo lo dice en su predicación en Atenas. Él no es servido por manos de hombre como si necesitara a alguien, porque Él da a todos vida. Nadie puede jactarse a agregarle algo a su propia salvación o a la salvación de los demás. Pablo lo dice terminantemente en
Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No necesita nada. Incluso que uno pueda ser útil hablando del Evangelio a otro, no es por una necesidad que Dios tenga de nosotros, sino que básicamente es un privilegio que Él nos da. Es así. El hecho de poder lograr un avance evangelístico en verdad, justamente es posible porque Él obra en nuestro interior para que podamos hacerlo. Si mañana estás contento, si sabes, estoy recontento, le pude hablar a alguien del Evangelio y la persona se quebrantó y me dijo, quiero ir a tu iglesia, ¡qué bueno! Pero ¿sabe una cosa? Atrás de eso que hiciste estuvo el poder de Dios actuando. Pablo lo deja claro en Colosenses 1, 28, 29. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¡Qué bueno! ¡Qué buen trabajo! Por lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No hay ninguna jactancia por lo que hiciste. Finalmente, si nos ponemos a pensar, hermanos, la obra en el corazón de aquel que recibe el perdón, ni siquiera se debe a lo fiel que seamos al Evangelio, ni a nuestras palabras persuasivas o al fervor que le pongamos. Todo eso es bueno predicar el Evangelio correctamente, sí, es bueno hacerlo apasionadamente, sí, es bueno entonces ser persuasivo al hablar y explicarlo y entenderlo bien, sí, pero en definitiva, todo se trata del milagro espiritual que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, efectúa en cada pecador que Dios escoge salvar y que se hace en base a la obra sacrificial de Cristo, hecha una vez y para siempre. ¿A qué se está entonces refiriendo el apóstol en definitiva con esta mención, con esta cita que hizo? ¿Qué está queriendo decir en definitiva con este versículo 35? Que la salvación es del Señor. Tan sencillo como eso. Él lo dejó claro ya en Romanos 3, 24, 26, texto precioso, cuando dijo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo se trata de Él. De Él. Por lo tanto, esta salvación está por fuera de cualquier mérito u obra humana. Es justamente, ¿no?, al reconocer esto que tu vida puede caminar en humildad y fuera de cualquier jactancia personal. Pablo lo mostró y lo explicó en 1 Corintios 1, 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es de Él esta salvación. Ahora, por medio entonces de toda esta referencia, logramos entender el cuarto aspecto del pasaje que justamente habla acerca de la gloria de los atributos de Dios revelados en su plan de salvación y que hace y que genera humildad en el creyente. ¿Cuál es? Que justamente su salvación está por fuera de todo entendimiento y mérito humano. Su redención está más allá de nuestro entendimiento y de la misma forma no depende nada de los méritos humanos. Y la pregunta que nos podemos hacer, bueno, pero parece imposible considerar en que Dios a futuro pueda volver a restaurar y obrar salvación en Israel como nación. Nos ponemos a pensar, ¿no? Hoy todo el Israel disperso y acá nos dice que va a volver a obrar. Y claro que es difícil imaginarnos para nosotros algo así. Es difícil. Y es difícil porque, evidentemente es difícil porque su obra va más allá de nuestro entendimiento. Cuando leemos incluso Apocalipsis y vemos todo lo que está pasando, lo que va a pasar, decimos, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque Dios, nuestra mente está limitada a entender la obra de Dios. Ahora,
Esto de que nos parezca difícil, cosas que parece hablar acerca de todo esto, no solamente es cierto en cuanto a esto, es igual de evidente en cosas que Dios hace o hará. No es solamente a veces difícil entender cosas que Dios puede hacer en cuanto a esto que mencionamos, sino también en muchas otras cosas. Solo por darte un ejemplo, para ilustrar esto, de que a veces nos cuesta entender. Bueno, un ejemplo es la resurrección de los muertos, cuando hablamos de que al fin de los tiempos Dios va a resucitar a los muertos. Justamente había gente en Corinto, allí en aquella época, personas incrédulas, que estaban confundiendo a los hermanos diciéndole que era imposible que los muertos en Cristo resuciten. Le decían, ¿qué va a ser cierto eso? Ellos decían algo parecido a esto, mirá, ¿cómo puede ser posible que algo así acontezca? ¿Cómo puede ser que gente que murió y que ya no está más se levante? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden ustedes creer que personas que ya no viven pueden volver a recibir un cuerpo nuevo y sin pecado? ¿Cómo va a ser esto? Eso es algo difícil de creer. ¿Cómo pueden confiar en esto, ¿no? Y la gente, los creyentes que en Corinto se estaban desalentando, porque claro, sonaba extraño que esto pasara. Pablo les dice en cuanto a esto, en 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. O sea, los que están dudando acerca de esto, no conocen a Dios, son gente incrédula, que no creen que Dios va a resucitar de entre los muertos a aquellos que estaban en Cristo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Estas son las dudas que planteaban. ¿Cómo puede ser posible algo así? ¿Cómo puede ser posible? No lo puedo entender. ¿Cómo va a pasar esto? La respuesta de Pablo para la iglesia fue clara. Dios puede hacer eso. Dios puede hacerlo. ¿Por qué puede hacerlo? Porque no hay nada imposible para Él. Sus obras están más allá de toda comprensión humana, que nosotros no logremos entender cómo puede volver a ser de la nada y hacer un cuerpo nuevo en alguien que ya murió. No importa que yo no lo pueda entender, Él lo puede hacer porque Él es el Dios de lo imposible, que va más allá de nuestro entendimiento. A ver, en solo 6 días Él creó el universo de la nada solo con el poder de su palabra, como lo dice en Hebreos 11:3. En un solo instante levantará a los que duermen en Cristo. Y en un instante todos los que estén vivos van a recibir un cuerpo glorificado. Pablo lo asegura en 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Wow! ¿Lo notaron? Abrí y cerró los ojos. En ese momento, dice él, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén en ese tiempo para la venida de Cristo van a recibir transformación. ¿Por qué solo en un instante? Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Porque para Él no es nada imposible. ¿Cómo es posible esta verdad? Sin lugar a dudas, porque Dios no está impedido de hacer nada, aunque nuestra mente no llegue a entender completamente cómo puede ser posible algo así. Pero también, por otra parte, esta sección remarca que en su obra redentora no hay ningún mérito ni en judíos ni gentiles. No hay, esta salvación está por fuera, dijimos, de todo entendimiento, pero también por fuera de todo mérito humano. Si en la época del Antiguo Testamento Dios se enfocó en Israel, fue solo porque así a Él le agradó. Si en la actualidad se centra más en el pueblo gentil, no tiene que ver con algo relevante en ellos, sino debido, como dijimos, a su soberanía, a su fidelidad, a su misericordia. Y pase lo que pase en el futuro, aunque tengamos diferentes posturas qué puede pasar en el futuro, aunque no tengamos todos los detalles precisos de cómo obrará, sabemos que todo ocurrirá tal como Él prometió y como Él dijo, solo porque a Él le agradó así hacerlo y no por los méritos de nadie. Este es justamente el Dios que Pablo exaltaba. Este Dios que al dejarnos boquiabiertos con tamaña obra que Él ha hecho y que terminará haciendo al final de los tiempos, nos lleva justamente a que nos quebrantemos y le alabemos
y de acuerdo con todo lo que se viene enseñando, nos lleva a vivir en humildad. Nos lleva a vivir en humildad. Estoy tentado a decirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos lleva a vivir en humildad o no te lleva a vivir en humildad? Te lleva a vivir en humildad, porque vivir de otra manera que no sea vivir en humildad es una necedad absoluta. No hay otra manera de vivir para el cristiano que no sea en humildad. Es así cuando justamente somos asombrados por la gloria de Dios. Acuerda lo último que he explicado, el texto concluye entonces con una expresión de alabanza al Señor, resaltando la verdad de la supremacía de Dios. Versículo 36, precioso, lo sabemos casi de memoria, porque de Él y por Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Ante la realidad de lo que Dios es y ha hecho por nosotros, solo cabe un resultado, el reconocer de que todo se trata de Él y no de los otros, y que por lo tanto Él merece toda la gloria de su pueblo. Analicemos solamente un poquito, cortito, brevemente, este reconocimiento que el apóstol hace. ¿Qué dice primero él? Que todo sea de Él, quiere decir que la salvación es de Dios. Es de Dios. Él es el dueño de la salvación. Esta salvación, la que estamos hablando, le pertenece a Él. Y justamente en su gracia la da como un don a su pueblo. Así nos habla Efesios 2:8, en Biblia de las Américas, dice, porque por gracia habéis sido salvados. Pues pasiva, Dios nos salvado por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esta salvación. ¿Por qué no es de vosotros? Porque es un don de Dios. ¿Y qué significa que es un don de Dios? Que es de Él. Es de Él. La da como un don, pero le pertenece a Él. Él la da como un don para nosotros, como un regalo para nosotros. Lo que a Él le pertenece, lo comparte. Que todo sea, también dice el texto, por Él, en la idea de que no solamente es dueño de la salvación, sino también el autor de nuestra salvación. Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él es la fuente, el creador de esta salvación tan grande. Para entender, ¿no? Algunos tienen auto aquí, ¿no? Y dice, bueno, no sé, Isa tiene su auto. Él dice, yo soy el dueño de este auto. Él tiene la cédula, el título, yo soy el dueño. Bueno, él puede decir, yo soy el dueño de este auto, pero él no puede decir que él lo creó. Él no trabajó en Chevrolet, ¿no? Vamos a hacer propaganda. No trabajó en Chevrolet para fabricarlo y solamente él es dueño. Bueno, aquí en Dios no es así. Él hizo esta salvación y además es de su posesión. Es tanto dueño como creador. Es de su pertenencia y Él es la fuente, el que lo crea. Y como entonces Él es dueño y Él lo crea, Él puede compartirlo con quien Él quiera. Jesús lo dijo bien claro en Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Y por qué Él al que quiere? Porque Él es el dueño y porque Él es el autor. Entonces Él a quien quiere. En tercer lugar, hermanos, dice que sea para Él, echa entonces por tierra cualquier valor humano. Deja por tierra el hecho de creernos que somos muy importantes por haber sido salvados. Esta obra de salvación es primeramente para Él, para Él. ¿Pero cómo? ¿Dios salva a los pecadores? Claro que sí. Dios nos ha salvado a nosotros. Él nos ha amado de la eternidad, pero lo ha hecho para su propia gloria, para que Él sea exaltado y sea honrado. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante en la vida que glorificarle, que exaltarle. Para eso justamente hemos sido creados, como dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
El pecado arruinó nuestra meta en la vida, que era glorificarle. Pero por medio de su obra de salvación, Dios ha obrado para volvernos a ese propósito y que ya nada nos pueda limitar para glorificarle. Como estuvimos viendo, es una meta en la que estamos en el ya, pero todavía no. Ya podemos honrarlo, pero todavía no de manera perfecta. Ya podemos alabarlo, pero todavía no lo hacemos de forma continua. Pero un día eso va a cambiar. Dios va a consumar la obra que comenzó en su pueblo. No hay ninguna duda acerca de eso. Pablo lo está diciendo entonces al final de este pasaje y se podría leer así. Mira, te lo leo al revés. Amén. Él ha hecho todo para su gloria. ¿Por qué? Porque Él es glorioso. Sus atributos así lo revelan. Por eso, hermanos, a Él sea la gloria por los siglos. No a nosotros, a Él, solamente a Él. Que a Él sea la gloria, hermanos. La próxima sección que vamos a empezar a ver dentro de un tiempo, no muy cercano, pero en un momento vamos a retomar Romanos, va a empezar a tratar de una manera más práctica cómo es que vivimos para su gloria, a partir del capítulo 12 en adelante. Pero con todo lo visto hasta acá, hermanos, queda más que claro que una manera simple y evidente en la cual vivís para su gloria es andar en humildad. Yo quiero vivir para su gloria. Yo canto ese himno, ¿no? Usa mi vida para tu gloria, yo quiero vivir para tu gloria. Un montón de canciones dicen, no, quiero vivir para la gloria de Dios, yo vivo para la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Todo el tiempo mencionando que queremos hacer para su gloria. Bueno, ¿querés vivir para la gloria de Dios? Viví en humildad. Eso es vivir para la gloria de Dios. Cualquier tipo de jactancia personal, no solo que a Dios le desagrada como estamos mirando, sino que por sobre todo lo deshonra. Repito, hago una repetición para que entiendas bien. Un creyente orgulloso o jactancioso es una deshonra para Dios. ¿Ves qué tan grave que es esto? En cambio, andar en humildad glorifica al Señor, le da honra a su nombre y muestra realmente en tu vida una actitud de adoración genuina a Dios. A ver, cuando andás en humildad, ¿estás adorando de verdad a Dios? Ustedes cantan conmigo así, yo me rindo a Él, yo quiero adorarte, Señor. Bueno, vivir en humildad es justamente un acto de adoración a Él. Un acto genuino de adoración. Porque cantar, uno más afinado, otro menos desafinado, es muy lindo cantar, pero vivir en vida de adoración es vivir en humildad. Un alma quebrantada y asombrada por la gloria de Dios rinde su propia vida en adoración al Señor y por lo tanto todas sus actitudes y sus obras están empapadas de humildad. Mi pregunta ¿es así en tu vida? ¿Es así en vos que me escuchás, hermano? Hay una realidad que se desprende también de lo que hemos visto en el día de hoy. Solo el creyente que busca diariamente crecer en el conocimiento de Dios es el que puede andar en humildad. Nuestra vida de manera natural está en contra de ser humilde. No quiere saber nada con la humildad, tu vida de manera natural. Por naturaleza somos orgullosos, más preocupados por nosotros mismos y siempre buscando velar por nuestros intereses. Así somos por naturaleza. En verdad yo creo que no hay mucha diferencia con la lucha de los creyentes gentiles en Roma. No puede decir, eso eran los romanos, a mí no me pasa. Nada que ver. De forma constante luchamos con el deseo de resaltar o de priorizar nuestra propia vida, nuestro propio placer y confort, que el justamente estar preocupado por los demás o valorar a los demás. Es todo lo contrario. Esa tendencia natural solo se puede revertir
por medio del Evangelio de Dios y de comprender y vivir de acuerdo a la gloria de sus atributos. Hermanos, estudien los atributos de Dios. Lo necesitamos para vivir en humildad. Necesitamos recordarnos diariamente la gloria de sus atributos, el Evangelio de Cristo, porque solamente así vamos a poder andar en humildad. No hay remedio más efectivo para atacar tu tendencia egocéntrica que vivir por la fe recordando lo que Dios es y lo que ha hecho por vos. Es solo al pensar en su soberanía sobre tu vida que vas a dejar de creerte que sos soberano sobre tu propia vida. Es solo a mirar todo el tiempo lo fiel que es Dios con vos que te va a impulsar a serle fiel en todas las cosas. Cuando te acordás cuánta misericordia es la que el Señor tiene con vos cada día de tu vida, es que seguro te va a ser mucho más fácil ser misericordioso con los demás. Y cuando te rendís a la idea de que su obra está por fuera de todo tu entendimiento y de cualquier mérito que puedas hacer y que quieras intentar agregar a lo que Él ha hecho, es que vas a poder andar de manera humilde, en alabanza constante a Él y en servicio amoroso y sacrificial por los demás. Y quizás alguien está acá pensando y diciendo, bueno, a mí me cuesta esto de la humildad. Con la mano en el corazón te digo, pastor, me cuesta un montón el ser humilde. Bueno, es muy probable que si sos alguien al que le cuesta andar en humildad, es porque no debes estar creciendo en el conocimiento de Él y porque probablemente no te estás exponiendo constantemente al Evangelio. Porque justamente también esta clase de conocimiento que necesitamos se nos revela justamente por medio de las Escrituras. No es por buscar una palabra fresca ahí que te pueda decir un profeta y cosas así. Acá está. En la palabra está el conocimiento seguro que necesitas para entender quién es Dios, lo que Él ha hecho por vos, y entonces poder vivir de una manera humilde. Porque justamente la humildad está muy ligada a andar en temor ante su palabra. Claramente el creyente que es humilde, que se ve actitud humilde en su vida, es un creyente que está expuesto constantemente a su palabra, pero no solo leyéndola, sino en su vida misma obrando, temblando ante la verdad de lo que Dios es y lo que ha hecho por Él. El profeta Isaías creo que lo ha dicho de una manera muy clara en Isaías 66:2. Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ves? Están juntos, van de la mano. Al finalizar este sermón quiero llamar a la reflexión a los que todavía están sin Cristo. Dios ha hecho por los pecadores lo que ninguno de ellos pudo hacer por sí mismo. Como al comienzo te mencionaba, a ninguno de nosotros no nos alcanza para satisfacer la justicia de Dios. Pero Dios ha hecho una obra inmensa al enviar a su Hijo al mundo a morir en esa cruz y a resucitar al tercer día para que vos puedas recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Pero también Él ha marcado la manera de recibir esta salvación. ¿Cómo es? Es por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento de todos tus pecados. Es darle la espalda a tu pecado y correr a Jesús. Es confiar que su obra es suficiente para pagar toda tu deuda, acaso de haber quebrantado una y otra vez sus mandamientos. Si hoy venís arrepentido de todo corazón y clamando por su misericordia, su promesa es que Él te perdonará hoy mismo todos tus pecados. Su promesa es la que recién mencionaba Alejandro, que el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Mi pregunta ante esto para vos que estás sin Cristo es, ¿qué vas a hacer hoy respecto a esto? Vení hoy a Jesús, por favor, ya no esperes más. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra que habla en nuestras vidas, que nos presenta la gloria de tus atributos, que quebranta nuestro corazón y nos hace ver que la salvación es tuya, Señor. Que vos nos has salvado por tu gracia, que has obrado misericordia en nuestras vidas, que esta salvación es por tu fidelidad, de acuerdo a tu soberanía, que va más allá de cualquier entendimiento, de cualquier mérito que podamos aportarle, que es solo para tu gloria.
que eso nos ayuda a vivir en humildad con los demás y alabando, exaltando cada día y bendiciendo tu nombre. Bendecí este tiempo final de alabanza, que podamos alabarte todos juntos y exaltarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.